Buenas noches, mi nombre es Mariluz Hernández Morales, soy estudiante de la UNAD de la carrera Licenciatura en Matemáticas y esta es una entrevista para el curso de Cultura Política. En la noche de hoy nos encontramos con el señor José Moreno y vamos a hablar sobre Estado, Gobierno y Nación. ¿Qué nos puede contar sobre estos tres temas? El Estado son las instituciones permanentes que hacen que funcione un país. El gobierno es un conjunto de personas que ejercen cargos del Estado. Y la nación es un conjunto de habitantes con un mismo origen. ¿Y la diferencia? La diferencia en el Estado son las personas, el gobierno es el poder público. ¿Y la semejanza entre Estado y Gobierno? Que estos dos conforman la nación. La segunda pregunta es, ¿qué similitud hay entre participación política y democracia? Que en la participación política los ciudadanos influyen en el proceso político y su resultado. En cambio, en la democracia los ciudadanos tienen el poder para gobernar. Gracias. ¿Cómo define política? Política se entiende como todo lo relacionado con el sistema de gobierno. ¿Y qué es un político? El político es el que hace y organiza toda actividad humana. ¿Qué elementos componen la cultura política? La conducta que debe tener frente a la comunidad, donde resalta los valores y sus creencias. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano como derecho, como para tener deberes y derechos de ser ciudadano? Es la participación en la vida política, social y económica de la comunidad. Y los derechos se definen como los intereses que tiene como miembro de su sociedad ante el gobierno. Y los deberes los considera como la participación de las decisiones que afectan en esa comunidad. Don José Moreno, muchas gracias, muy amable por habernos colaborado en la entrevista. No, con mucho gusto, buenas noches. Buenas noches, señora Marina. Esta es la segunda parte de la entrevista. ¿Usted qué nos puede contar sobre nación, Estado y gobierno? Buenas noches. Nación son los habitantes del país. El Estado es la institución y el gobierno las personas que ejercen la política. ¿Qué diferencia encuentra usted entre Estado y gobierno? El Estado son las personas y el gobierno es el poder público que ejercen. ¿Qué semejanza encuentra entre Estado y gobierno? Se conforma el gobierno y el país, toda la nación del país. ¿Qué diferencia encuentra usted entre participación política y democracia? La diferencia entre la participación política y democracia influye el proceso del político y su resultado es el cambio a la democracia. Tiene mucho poder de gobernar el Estado. ¿Cómo define política? La política es la relación del sistema del gobierno. ¿Y qué es lo político? ¿Qué es un político? Un político es el que gobierna las leyes del país. Y se busca organizar toda la actividad humana, mientras que el político representa opiniones e intereses públicos. ¿Qué elementos componen la cultura política? Debo tener frente a mi comunidad donde resalto los valores y creencias.
Señora Marina, defíname con sus palabras derechos y deberes de un ciudadano. Los derechos, conjuntos principales y normas sin distinción para el bienestar físico. Y deberes son las obligaciones del ciudadano que tiene con el Estado. Señora Marina, muchas gracias y una feliz noche.